en lo que es bandas, Banco Central de la República Argentina, presupuesto y un 2026 picante. Eh, digamos que hay que plantearse algunas preguntas dentro de este esquema que van surgiendo con la madurez del tiempo respecto a las últimas medidas. Y la pregunta es, ¿por qué anunciaron con 15 días de anticipación el cambio de una regla cambiaria? También hay que preguntarse por qué anunciaron con 15 días de anticipación la política de acumulación del Banco Central. ¿Va contra el manual de Policy Maker? ¿Alguien lo pensó o no le pareció raro? Bueno, la hipótesis que planteamos nosotros es que la intención no fue comprar dólares, fue que el mercado escuche lo que quería escuchar. Un programa de recompra de reservas y una recalibración de las bandas. ¿Por qué no aplicarla desde hoy? Bueno, para no solaparse con el Tesoro que va a estar comprador hasta el pago del bono. ¿Por qué anunciarla con 15 días antes de anticipación? Para que el mensaje logre comprimir el riesgo país y eso suba las chances de una refinanciación del vencimiento del mes de enero. El pago de enero nunca estuvo en duda, pero el plan B de usar las reservas del Banco Central, incluyendo un potencial repo, implica una mayor descapitalización con los riesgos que eso implica. Hace un par de semanas decíamos el objetivo principal del programa no es bajar la inflación, sino volver a tener acceso a los mercados. Y está bien, porque sin acceso al programa antiinflacionario tiene muchas debilidades. También es necesario interpretar que la modificación del esquema cambiario es inconsistente en la mayoría de los escenarios donde no entre mucho flujo. Comprar dólares al 5% del techo de la banda, y si el dólar toca el techo, ¿el Banco Central va a vender? Hay que preguntarse también, ¿un Banco Central vendiendo teniendo un plan de recompra activo? No termina de cerrar. Entendemos que esta indexación de las bandas tiene poca vida. Y en el capítulo de superávit y metas con el Fondo Monetario, en noviembre el gobierno registró un superávit financiero de 599.954 millones, producto de un resultado primario de 2.128.009 y el pago de intereses de deuda pública neto de los intrasector público de 1.028.056 millones, según destacó el Ministerio de Economía. En los primeros 11 meses del año se registró un superávit primario de aproximadamente 1,7 del Producto Bruto Interno, superando momentáneamente la meta de 1,6% acordada con el Fondo Monetario. Y un superávit financiero que aproximadamente es 0,6% del PBI, el ancla fiscal pilar fundamental del programa económico, es un compromiso asumido al inicio de la gestión que se mantendrá en el tiempo. El orden macroeconómico ha permitido proteger a los argentinos de los efectos del colapso en la demanda del dinero generado por la volatilidad política, y los ingresos totales del sector público en noviembre alcanzaron 11.402.650, registrando un incremento de 18,7% en términos interanuales. El resultado fiscal de noviembre también fue celebrado por Felipe Núñez, director del Banco de Inversión y Comercio Exterior, Sociedad Anónima, vice, 22 de 23 meses con superávit fiscal. ¿Qué debería pasar para que el gobierno termine el año con un superávit primario de 1,6% del Producto Interno? Para ello, en primer lugar, el último mes del año tendrá la siguiente característica. Se registrarán ingresos extraordinarios por la privatización de las empresas
del Comahue, 687 millones de dólares. El gasto primario tendría que ser equivalente al 1,6% del PBI durante este mes de diciembre, es decir, debería bajar a 0,3 puntos porcentuales del PBI respecto del mismo mes del año 2024, es lo que se detalla. Lo cierto es que, además, el gasto primario anual de 2025 debería de ser 14,1% del PIB, lo cual precisan implicaría un descenso del 0,9% del PBI respecto del nivel de 15% del PBI registrados en 2024. La tengo a Paula, buen día. Muy buenos días, No, Carlos. todavía no llega. Ahí está. Buen día, Paula. Muy buenos días, Carlos, a Tony. Seguimos entonces con el informe. En el acumulado de noviembre, el descenso se ubicó en 0,6% del PBI, además teniendo en cuenta la clasificación previa entre gasto indexado y no indexado por inflación, debido a la naturaleza del gasto indexado. El gasto no indexado debería soportar toda la reducción necesaria y tendría que ser del orden del 15% interanual. Respecto de los recursos tributarios, Economía detalló que presentaron un crecimiento del 16,3% a nivel interanual, explicado principalmente por la variación de los ingresos correspondientes a derechos de importación, una mejora del 41,9% interanual, aportes y contribuciones a la seguridad social, es en positivo 30,6% interanual, IVA neto de reintegros en positivo 2,5% interanual, débitos y créditos también 22,6% interanual, impuesto a las ganancias 21,3% interanual. Cabe señalar que la comparación interanual en el total de recursos tributarios se ve afectada por la vigencia de impuestos que fueron reducidos a lo largo del 2025, remarcaron. En cuanto al gasto público, el sector público nacional alcanzó en noviembre los 9.274.641, que implica un aumento del 12,7% en términos interanuales. En las prestaciones sociales ascendieron a 6.497.181, y 17,5% interanual. Sumado a ello, las remuneraciones fueron 1.247.830, 10% interanual. Las transferencias corrientes alcanzaron los 2.502.952 millones, se ha registrado una caída del 17,1% a nivel interanual. En cambio, las correspondientes al sector privado presentaron una caída de 162.347 millones, 6,5% interanual, en negativo. Por su parte, las transferencias corrientes al sector público alcanzaron los 171.061 millones, 67,4% interanual. Además, los subsidios económicos se ubicaron en 700.226 millones, con un alza del 24,8% en términos interanuales, donde los energéticos subieron 42% en los últimos 12 meses, mientras que los destinos al transporte hicieron un 1,4%. El gobierno busca bajar subvenciones en 2026, de modo que sigue la insistencia en que el ancla principal del gobierno es el superávit fiscal y el orden de las cuentas públicas. En cuanto al presupuesto 2026, bueno, el oficialismo logró en la madrugada de este jueves darle medida de sanción al presupuesto 2026, pero sufrió una derrota inesperada al no poder derogar las leyes de emergencia en discapacidad y financiamiento universitario. El texto con media sanción de diputados ahora está girado al Senado, donde los libertarios intentarán revertir, digamos, el traspié. Será el primer presupuesto de la gestión de Milei, ya que durante los últimos 2 años recurrió a prórrogas del plan de gasto e ingresos de 2023. Para la aprobación del texto en general, la Libertad Avanza contó con la ayuda del PRO, la Unión Cívica Radical, el MID, los peronistas disidentes de El Hijo Catamarca responderán, o sea, al gobernador Raúl Jalil, los tucumanos de Independencia, el gobernador Osvaldo Jaldo, los 7 diputados de Innovación Federal, Salta y Misiones, la diputada de la Neuquinidad, gobernador Rolo Figueroa, un diputado diputado por Santa Cruz, gobernador Claudio Vidal, y los 2 sanjuaninos de Producción y Trabajo, gobernador Marcelo Orrego. Fuerza Patria
Encuentro Federal y la izquierda rechazaron el proyecto, las Provincias Unidas se abstuvo, digo, pero tuvo un rol importante al inicio de la sesión cuando Nicolás Massot, Miguel Pichetto y un grupo de diputados de Córdoba ayudaron a alcanzar el quórum. Sin embargo, al momento de la votación en particular, algunos aliados del gobierno se negaron a convalidar el artículo 75 que derogaba las leyes de emergencia en discapacidad y de financiamiento universitario, y votaron en contra 3 diputados del Hijo Catamarca, 2 tucumanos de Independencia, un salteño de Innovación Federal, la diputada de Neuquinidad Karina Maureira y 14 integrantes de las Provincias Unidas, donde pisan fuerte los gobernadores de Córdoba y Santa Fe. La Unión Cívica Radical votó dividida, 3 juraron a favor del oficialismo, 1 votó en contra y 2 se abstuvieron. Carlitos. Bien, seguimos entonces. El plan de gastos e ingresos del oficialismo prevé un crecimiento económico del 5% del PBI, con una inflación anual del 10,1% y un dólar que rondará en diciembre del año que viene a los 1.423 pesos. Según el gobierno, el superávit primario será del 1,5% del PBI y el financiero del 0,2%. También estiman que las exportaciones crecerán a un 10,6% y deroga las metas de financiamiento mínimo en educación, ciencia y defensa. Desde la oposición insistieron que las previsiones no son realistas, ya que, por ejemplo, el dólar terminaría el 2026 por debajo del tipo de cambio actual. Sin embargo, el artículo que concentró la mayoría de las críticas fue el 75, que derogaba las leyes de emergencia y en discapacidad y financiamiento universitario. Justamente por eso la sesión comenzó con una polémica. El oficialismo propuso que la votación en particular sea por títulos enteros, agrupan a varios artículos, un intento de impedir que los aliados se desmarquen en ese punto clave. La oposición protestó y reclamó que la votación sea nominal artículo por artículo para que el artículo 75 no quede mezclado en el mismo capítulo con otros temas que, como subsidios al gas, deudas de CAMESA o la actualización de las prestaciones por discapacidad. Votar por títulos no impediría, expresaron, de forma nítida. Queremos que el tratamiento sea a los empujones, planteó Pablo Juliano de Provincias Unidas. No obstante, el oficialismo logró aprobar su moción gracias al apoyo de los aliados con 130 votos positivos y 112 en contra. El presidente de la Comisión de Presupuesto, Bertie Venegas Lynch, fue el primer libertario en defender el proyecto y comenzó por explicar que para alcanzar la meta de bajar impuestos primero hay que bajar el gasto público. Es un principio moral no gastar más de lo que se tiene, dijo Venegas Lynch, y destacó que el gobierno de Milei, independientemente de que no tenía presupuesto, mantuvo el equilibrio fiscal. En esa línea señaló que se está tratando de mostrar que el equilibrio fiscal es algo contrario a la contención social, pero la gente entendió que bajar el gasto del Estado es contención social, es sacarle justamente el yugo del Estado por mes por más de 40 años. Desde el peronismo afirmaron que el proyecto de presupuesto libertario refleja más ajustes, caída de consumo y destrucción del entramado industrial. ¿Cómo van a hacer para reactivar el consumo? ¿O van a seguir deprimiendo el consumo? ¿Cómo van a hacer para revertir la desigualdad?, advirtió Agustín Rossi. Van a votar un presupuesto para que el 2026, además de injusto, es ilusorio y ficticio, que arranca el año con el doble de la inflación de la prevista y subestima la suba de precios que todavía están sufriendo los argentinos, dijo en este caso Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica. Durante las últimas semanas, la Casa Rosada aceptó la relación con los gobernadores aliados con aportes del Tesoro. El ministro de Interior, Diego Santilli, distribuyó 66.000 millones para Tucumán, Misiones y Chaco. También se puso sobre la
mesa de negociación la reforma de la ley de glaciares para seducir a las provincias del sur, que podrían ampliar su actividad minera a zonas ahora vedadas. Ayer, a última hora, Santilli también se comprometió a incluir en el presupuesto 2026 los fondos adeudados a la ciudad de Buenos Aires por coparticipación. En cumplimiento del fallo de la Corte Suprema, esa había sido la principal disidencia del PRO a la hora de acompañar el dictamen de mayoría del oficialismo. Durante la tarde del miércoles, bien entrada a la sesión, a Santilli se lo vio por los pasillos de la Cámara de Diputados, mantuvo reuniones hasta último minuto con diputados aliados para garantizar el apoyo principalmente respecto del incómodo artículo 75. Están haciendo un plan canje, ironizó el aliado del gobierno. Paula. Muy bien, quedamos en gobierno. Minutos antes de llegar a la votación, el miembro informante Bertío Venegas, Lynch, anunció que incluiría 2 modificaciones al texto. Incluiría la coparticipación de Ciudad Autónoma de Buenos Aires y un aumento de financiamiento para el Poder Judicial por 21.000 millones. En el capítulo 11, junto con la derogación de las leyes de discapacidad y universidades. Y, bueno, entre comillas, abrimos, por el articulado, tiene que ir en el artículo 2, no tiene nada que ver con el capítulo 11. Tenemos que ser un poco más leales y decir, esto va acá y esto va allá. El PRO va a votar en general y en particular pase lo que pase. Esto manifestó el presidente del bloque PRO, Cristian Ritondo, visiblemente molesto con la maniobra de los libertarios. En el bloque amarillo interpretaron que fue un intento de forzar el apoyo de algunos diputados como Oscar Sago, Eduardo Falcone, Karina Banfi o Álvaro González, que forman parte del interbloque que lidera el PRO y estaban en duda. En términos mucho más duros, el jefe del bloque Fuerza Patria, Germán Martínez, denunció que el oficialismo estaba incluyendo los 2 nuevos artículos en el capítulo 11 para que a ningún juez se le ocurra cuestionar la votación del capítulo 11, para que no se le caiga el financiamiento al Poder Judicial. Son unos chantas, fustigó. Al momento de la votación en particular del capítulo 11, la oposición insistió con que se habilite la posibilidad de votar artículo por artículo para poder rechazar la derogación de la emergencia en discapacidad y del financiamiento universitario. Pero la reconsideración de la moción aprobada al inicio de la sesión requeriría una mayoría agravada de 2/3, fue rechazada. Todo parecía favorecer al oficialismo, pero el tablero terminó arrojando 123 votos en contra, 117 a favor y 2 abstenciones. Finalmente, a pesar de las maniobras del oficialismo, el capítulo entero salió rechazado. La oposición logró sostener las leyes de discapacidad y universidades y los libertarios deberán pagar el costo político por haber incluido en este capítulo la coparticipación de Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los fondos para el Poder Judicial, que también fueron rechazados. Ahora el texto deberá ser girado al Senado para hacerle las modificaciones que sean necesarias. En conclusión, como veníamos escribiendo, se avecina un 2026 cargado de noticias y volatilidad, ahora con un gobierno, con una minoría en el Congreso que facilita la aprobación de leyes, presupuestos y reformas, con un Banco Central modificando lo que no era modificable, y con un mercado expectante de una economía que parece volver a indexarse, espiralizarse nuevamente. Hay que ajustarse los cinturones. Probablemente veamos un dólar presionando al alza, ahora que está más libre de la banda ajustada al 1%, y con el Banco Central buscando comprar todos los dólares que vendan las empresas e individuos ante la demanda estacional de pesos. Bueno, en cuanto a la salud en Argentina, que esto es un pendiente que nos quedó ayer del informe del sector salud. Bueno, el sistema de salud en Argentina atraviesa una situación de fuerte tensión estructural que se expresa tanto en el funcionamiento del sector público como en el acceso efectivo de la población a medicamentos y tratamientos. Esta situación no puede analizarse de manera aislada, ya que está profundamente vinculada al deterioro económico, a la inflación persistente y a la precarización laboral. La salud en este contexto se convierte en una variable social que refleja
con crudeza las desigualdades existentes y las limitaciones del modelo vigente. El sistema público de salud cumple un rol central como red de contención social. Hospitales y centros de atención primaria absorben una demanda creciente, no solo de sectores históricamente vulnerables, sino también de personas que antes accedían al sistema privado o a obras sociales y que hoy no pueden sostener esos costos. Esta presión constante genera saturación, demoras en turno, escasez de insumos y sobrecarga del personal sanitario. La calidad de la atención se ve afectada no necesariamente por la falta de profesionales capacitados, sino por las limitaciones presupuestarias, problemas de gestión y una demanda que crece más rápido que la capacidad del sistema. Desde la mirada liberal, el principal problema del sistema público no es su existencia, sino su diseño altamente centralizado y poco flexible. La falta de incentivos para mejorar eficiencia, innovar en gestión y competir por calidad terminan derivando en servicios desiguales según jurisdicción. Hay hospitales públicos de alta complejidad que funcionan razonablemente bien y otros que operan con carencias severas. Esta heterogeneidad territorial profundiza la desigualdad en el acceso a la salud, especialmente en provincias con menor capacidad fiscal. Carlos. Muy bien, las 8 de la mañana, 26 minutos. Esto es La Careta Política. Vamos a hacer una pausa para seguir en un ratito la continuidad del informe. La temperatura, como les dije, 20